Gracias a todos por sumarse a este nuevo webinar de BNI. En este caso, Natalia Becherman, directora nacional de operaciones de BNI, nos va a presentar el webinar La importancia del conocimiento en este mundo cambiante. Primero quiero contarles un poco de BNI, porque capaz que se sumó alguna persona que no conoce lo que es este network. BNI, cuyo lema principal y su filosofía es ganar dando, es la organización de networking más importante del mundo. Estamos presentes en 76 países. Actualmente somos 265.000 miembros que nos juntamos en casi 9.500 equipos en todo el mundo a brindarnos referencias, a hacer crecer nuestros negocios y a poder conocer y ser parte de un network donde hay profesionales y empresarios, ¿no? BNI en Argentina son actualmente 16 equipos los que están sesionando, 9 en Buenos Aires, 6 en Rosario y 1 en Córdoba. ¿Y cómo funciona BNI? BNI funciona por equipos formados por 25 a 40 empresas o profesionales, donde cada persona tiene exclusividad de su categoría de negocio y donde nos juntamos semana a semana a conocernos, a entender mejor el negocio del otro y a brindarnos referencias. Un tema no menor es que no solamente se pueden aportar referencias, sino que lo principal es construir relaciones y aprender en la práctica cómo construir relaciones y cómo crecer como empresarios y profesionales, ¿no? De la mano y de la par de otros. Por eso es fundamental la formación y el desarrollo, y también que uno se suma a una red de negocios que no solo está en Argentina, sino está en 76 países, y uno puede hacer networking y conocer a miembros de otros países para poder expandir también el network de uno y, por qué no, los negocios de uno. Por último, y antes de presentar a Claudia Denunciato, contarles estos son los valores de BNI: ganar dando, aprendizaje continuo, tradición, innovación, actitud positiva, construir relaciones, rendición de cuentas y reconocimiento. Ahora me gustaría presentar a Claudia Denunciato, que es directora de BNI Argentina, que seguramente muchos la conocen, va a ser quien presente a Natalia, y me gustaría también, Claudia, que puedas capaz que destacar alguno de algún valor de BNI que capaz que querés destacar en este momento para poder también compartir lo que pensás, ¿no?, de estos valores. Genial. Bueno, gracias. Les cuento que tengo la tarea hoy de presentarla a Natalia, y justamente una de las cosas que iba a decir, ella me enseñó uno de los valores que forman parte de BNI, que tiene que ver con la educación constante, y es como que el conocimiento, de alguna manera, es lo más importante, y es lo que nadie te va a quitar. Y es uno de los valores que yo destaco muchísimo y que aprendí gracias a ella, a Natalia, que va a estar hablando hoy precisamente del conocimiento, y yo la considero como una mentora. Tengo acá una lista en el cuaderno enorme de cosas que no sé cómo hace tantas cosas. Por ejemplo, jugaba al vóley, ahora hace tenis, nada, rema, va al teatro, va al cine, tiene amigas, cena con su familia, trabaja con BNI. Yo les podría decir desde la mañana temprano, 7 de la mañana, que visita un equipo y son las 10 de la noche y todavía está hablando de trabajo. Así que, y en el medio va echando todas esas actividades. ¿Cómo hace? No lo sé, porque yo de fiaca total, con suerte, hago 2 veces por semana pilates. Pero bueno, es una persona que permanentemente se está capacitando, tiene amor en su forma de educar y de transmitir al otro, y hace que uno tenga ganas de aprender más, a pesar de que venimos a lo largo de toda la vida, somos todos adultos, profesionales, empresarios, y que aprendimos de nuestras profesiones, pero que ella nos da o nos transmite ese valor y esas ganas de seguir aprendiendo y de transformarnos en nuestra mejor versión como empresarios. Así que no voy a hablar más, le voy a dar el lugar a Natalia. Too much.
Sí, sí, no sé cómo hacer todo eso. La verdad nunca lo sé, pero bueno. Y otra cosa que voy a decir es que la cuarentena la está frenando. Debe estar dando vueltas en su departamento, arriba del patín, en bicicleta, remos, no sé. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, asistentes, por estar hoy en esta charla. Los dejo en manos de Natalia. Bueno, qué genial tener una amiga que te presente así, ¿no es cierto? Está bien, yo me busqué el presentador, le dije a Claudia, preséntame vos. Bernardo, Y a mí me emocionó muchísimo. Gracias. Bernardo, ¿me podés dar ahí te convoqué. Ahí está. Bueno, una de las cosas, ya que vamos a devolver el halago, ¿no? Que no es un halago. En realidad, la verdad es que yo a Claudia la conocí en BNI y también Bernardo estaba preguntando un poco acerca de, bueno, cuáles son los valores y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que en BNI aprendemos, uno de los valores de BNI es construir relaciones, ¿no es cierto? Es a lo que venimos también, ¿no es cierto?, en BNI. Uh-huh. Y de alguna manera, bueno, nosotros con Claudia construimos nuestra relación porque nos conocimos realmente acá trabajando, ¿no? Y la mejor manera quizás de conocer a alguien es trabajando, porque es donde uno afronta las presiones, donde uno tiene los encuentros y también tiene los desencuentros, donde uno no puede fingir, digamos, donde uno muestra su verdadera cara, digamos, ¿no? Y creo que BNI, con sus valores y con la manera de ser y digamos, siempre hablamos de qué es lo que nosotros hacemos en BNI. Y lo que hacemos en BNI, digamos, lo que nosotros construimos son valores intangibles. Construimos una red de contactos, pero también construimos confianza. Y eso, digamos, para trabajar, para estar juntos, es lo más importante, porque si yo confío en el otro, de alguna manera puedo trabajar libremente, puedo estar relajado y puedo, como dijo Claudia, dar mi mejor versión. O sea, estar en una zona de confort. Para mí, y lo digo públicamente, ella lo sabe, es un placer diario. Ella dice que aprendo de mí, pero yo también que ella aprende de mí, pero yo también aprendo de ella, mucho, un montón. Y bueno, con el tiempo fuimos construyendo un equipo maravilloso y es una de las grandes cosas que BNI me dio, ¿no es cierto? Conocer gente valiosa como Claudia que da todo y como dicen los entrenadores, que deja todo en la cancha. Así que también lo que yo pude hacer acá también tiene mucho que ver, digamos, con tu actitud receptiva, que quiero destacar porque la verdad que fuiste una gran aliada desde el primer día que yo entré, digamos, a ver. Qué emoción, gracias. Ahí está. Bueno, viste, nos hicimos este webinar para hablar bien de las dos. Bueno. Muy bien. Hola a todos, un placer estar por aquí, estar con ustedes y hablar de lo que realmente más me gusta en la vida y de lo que considero el valor diferencial en el mundo y en la vida, que es el conocimiento. Verdaderamente, ahora nos cambiaron la firma en BNI, pero antes en BNI nos hacían poner, de los 7 valores teníamos que poner las personas que trabajábamos para BNI Argentina o para BNI en el mundo, tenemos que poner nuestro core value favorito. Y yo, por supuesto, en mi firma tenía puesto lifelong learning o educación continua. Y la verdad que yo soy una persona convencida de que el conocimiento es un valor esencial en el mundo, que es lo que te diferencia. ¿Por qué? Yo siempre termino la charla con esto, pero hoy la voy a empezar. Porque si solo tenés un martillo, cada problema lo vas a ver como un clavo. ¿Qué es lo que nos da el conocimiento? ¿Por qué el conocimiento es tan importante? Porque el conocimiento nos da la posibilidad de entender la realidad. Muchas veces en la vida cotidiana hay situaciones que a uno se le van repitiendo, ¿no es cierto? Hay situaciones que uno las va viendo que van pasando,
hay situaciones que uno siente que ya las vivió. Y esto, digamos, no es ni más ni menos que haber aprendido y haber capitalizado de alguna manera la experiencia y hacerla propia. Pero el conocimiento, digamos, no hay que verlo como un valor estático, hay que verlo como un valor dinámico dentro de lo que es el modelo de negocio. ¿Qué es el conocimiento, digamos? ¿Qué es el conocimiento para nosotros? Si buscamos una definición, conocer significa tener algo que uno sabe, pero ese conocimiento es relativo o momentáneo. ¿Por qué? Porque es un conocimiento inacabado. ¿Por qué es un conocimiento inacabado? Porque la última persona que tuvo el 100% del conocimiento que existía en el mundo fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que todos habrán escuchado nombrar, es una persona conocida, que vivió en el año, más o menos en el año 1500. Él fue el último hombre que existió en la humanidad que tuvo el conocimiento universal de todo lo que se sabía hasta esa época y de todo el conocimiento que existía en la humanidad en esa época. Él fue arquitecto, fue escritor, fue científico, definió al hombre perfecto, fue matemático, etc. A partir de Leonardo da Vinci, el conocimiento se complejizó, digamos, y cada día, empezó, digamos, a diversificarse y a empezar a dividirse en diferentes materias, en diferentes, de alguna manera, ámbitos de donde se podía estudiar o donde se podía ver. Hay una charla TED muy buena de Adrián Paenza que arranca diciendo, la vida no viene dividida en problemas de matemática, de geometría, de literatura. En la vida se presentan los problemas y uno tiene que tratar de juntar todo el conocimiento que tiene para poder resolverlos. Yo creo, digamos, que el conocimiento es evidentemente y es la capacidad que uno pueda tener para resolver los problemas que se le presentan a diario. Y como decía recién, los problemas no vienen divididos en problemas de una clase o de otra. Uno tiene que tener un conocimiento universal. Lamentablemente la educación, digamos, es la educación que recibimos, tanto en la universidad como en la escuela secundaria, es una educación de silos, donde las materias, digamos, las cosas que vamos entendiendo o que vamos aprendiendo, no se relacionan entre sí. Entonces, empezamos a tener como un conocimiento segmentado, un conocimiento que no se vincula y que de alguna manera nos hace ver la vida parcialmente. Y se transformaron los espacios de educación, se transformaron en tecnicaturas, en espacios técnicos, en espacios donde no se discuten más ideas, donde todo el conocimiento que se obtiene para un fin determinado. Termina siendo lo importante cuánto tenés, cuánto ganás, cuán rentable va a ser, para qué me va a servir este curso, para qué me va a servir, o sea, qué utilidad tiene, digamos, el conocimiento que yo tengo para un fin determinado. Entonces uno termina no sabiendo nada, porque en verdad no hay un conocimiento único. El conocimiento también tiene que ser un conocimiento empírico, un conocimiento que la práctica y la teoría de alguna manera se junten. Yo siempre digo, la teoría sin práctica es peligrosa, pero la práctica sin teoría, al revés. La teoría sin práctica no tiene sentido y la práctica sin teoría es peligrosa. Entonces, es muy difícil estudiar algo en forma teórica y que uno lo aprenda. Por ejemplo, nosotros, cuando un gran ejemplo de todo esto, él lo estaba pensando cuando estaba por dar la charla, es las religiones. Ustedes fíjense que las religiones no nos hacen estudiar de memoria, digamos, de alguna manera sus conceptos, pero nos dan ejemplos, nos cuentan historias, nos hacen de alguna manera entender la realidad a través de figuras, y muchos de nosotros podemos repetir las historias
que están en las religiones sin siquiera haberlas vividas, y nunca nadie nos obligó a hacerla de memoria. ¿Por qué? Pues las internalizamos, porque las apropiamos a diferentes conceptos, porque la religión, digamos, la iglesia, que para mí es la empresa más exitosa del mundo, sí, dejando de lado, digamos, el concepto, digamos, en sí empresario, pero diciendo, es la institución más exitosa del mundo. No, creo que no debe haber ni una sola institución que haya durado tantos años como la iglesia. Y simplemente la iglesia, ¿qué es lo que imparte? La iglesia o cualquier otra religión, que también son muy antiguas, la religión judía, la budista, la hindú, lo que sea, digamos, han trascendido las fronteras y han trascendido todos los tiempos. ¿Por qué? Porque cuentan historias de seres humanos, porque cuentan hechos que le pasaron a las personas. Y con el tiempo uno se va dando cuenta, digamos, que a las personas le va pasando las mismas cosas, sea la época que sea. Si no, no existirían los clásicos. Ustedes piensen, digamos, si uno lee las obras completas de Shakespeare, uno tiene definido digamos, en las obras completas de Shakespeare todos los caracteres humanos que uno puede encontrar en el mundo real. No hay ni un solo carácter que no esté descrito en las obras completas de Shakespeare, y sin embargo se escribieron hace más de 600 años. Entonces esto significa que si bien el ser humano, si bien la tecnología, lo que nos rodea, digamos, ha cambiado, el ser humano sigue siendo el mismo. El ser humano necesita amor, necesita contención, necesita respeto, necesita vincularse con un otro. Eso, digamos, realmente es lo que el ser humano necesita. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento, hablamos de una universalidad del conocimiento, de un conocimiento, pero también de un conocimiento permanente, de un conocimiento móvil y de una evolución de ese conocimiento. Como les decía, el conocimiento empírico es la experiencia, porque como yo les dije antes, la práctica sin teoría es peligrosa y la teoría sin práctica no tiene sentido. Ahora, cuando nosotros hablamos de... Estoy medio oscura, ¿no? Como que no se me ve en la pantalla, ¿verdad? Alguien que me conteste de mí. Sí, estás un poco oscura. Un segundo la bonus. Dale. Acá estoy. Esto es televisión, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ahora se me ve bien, Bernardo? Sí, se te ve bien ahora. Perfecto, gracias. Bueno, de lo que hablábamos, digamos, precisamente era de esto, ¿no es cierto? De que, ¿cómo yo capitalizo la experiencia? ¿Cómo yo puedo tener hay un libro maravilloso que es de unas investigadoras argentinas, que habla de lo que es el liderazgo intuitivo, ¿no? Se hizo un montón de investigaciones a lo largo de diferentes personas y demás. Entonces ellos empiezan a investigar y analizan, digamos, por qué hay gente que es más intuitiva que otra, ¿no es cierto? Y llegan a la conclusión interesantísima, que en realidad lo que nosotros naturalmente lo que nosotros le llamamos intuición, en realidad es capitalización de experiencia. No es que uno es intuitivo, es que uno vivió muchas más veces, muchos más años y muchas más historias que se van repitiendo, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno ya ve lo que el antecedente, ya se imagina el final. Fíjense que esto no es solamente patrimonio de esta investigación. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros, en las civilizaciones antiguas, cuando no existía Google, ¿quiénes eran los sabios? Los sabios eran las personas más viejas. ¿Por qué? Porque habían vivido más, simplemente. Y todo lo que hoy guarda Google, digamos, lo tenían ellos. Entonces, ante una situación determinada, de alguna manera extrapolar el resultado en medicina, en cuestiones económicas, en temas vinculados a las cosechas, etc. Los sabios eran los que ya les habían pasado las cosas muchas veces. Otro aspecto, digamos, donde también el antecedente pesa. Ustedes fíjense, por ejemplo,
Nietzsche desarrolló la teoría digamos, de los comportamientos circulares, ¿no es cierto? Como que la gente repite las conductas. Ante un mismo estímulo, la persona se comporta de la misma manera. Esto, digamos, ha sido tomado también por el derecho. Cuando una persona, por ejemplo, comete un delito de una manera determinada y está cerca del lugar del crimen, digamos, que se cometió de la misma manera, se presume su culpabilidad porque se supone que el modus operandi del ser humano es el mismo. Con lo cual, digamos, el hecho de que las conductas se repitan permite a las personas que tienen más experiencia poder anticipar comportamientos. Y por eso, digamos, aquellas personas que son muy intuitivas son personas que han sumado la experiencia, el conocimiento y la emoción. Ahora bien, nosotros, hay un término que hoy se utiliza muy frecuentemente, que es el serendipity, digamos que está bastante de moda, hay una película incluso que se llama de esta manera, digamos, que es el serendipity, lo explico por si hay alguien que no sabe lo que significa, es digamos, el descubrimiento de algo por casualidad. O sea, yo estoy buscando, por ejemplo, yo soy un científico y estoy buscando una explicación a algo y haciendo una investigación, de repente me encuentro con un descubrimiento que no era el mío. Uno de los ejemplos de todo esto más conocidos y más, digamos, al que más se menciona, es el famoso principio de Arquímedes, donde el famoso Eureka, donde digamos, Arquímedes se mete en una bañadera y saca el principio de que un cuerpo desplaza una cantidad idéntica de líquido al volumen que ese cuerpo ocupa, ¿no es cierto? Ahora, yo les cuento acá a la audiencia, a esta audiencia selecta que tengo, que Arquímedes, cuando lo descubrió, no era un señor como yo que se metió en una bañadera, era el profesor titular de la cátedra de física en la Universidad de Siracusa. A Siracusa no se iba en avión, digamos, en Italia en esa época, sino que irse de donde él había nacido a Siracusa le llevaba unos cuantos días, y era una universidad muy prestigiosa en Sicilia, en el sur de Italia, donde estaban los cerebros más importantes, digamos, del mundo. Con lo cual, el valor del conocimiento fue importante, porque el azar lo hizo sentarse, digamos, en esa bañadera, pero él sabía lo que estaba buscando. Probablemente si yo me hubiera metido en la bañadera, lo único que hubiera hecho es ensuciar el baño, como hago todos los días, que mojo todo el baño cuando entro a la ducha, digamos. Entonces, digamos que Arquímedes realmente era una persona que era un científico que tenía un conocimiento importante como para hacer ese descubrimiento. Yo creo que el azar está del lado de las mentes preparadas. No creo en la suerte. No creo en la suerte de ninguna manera, porque uno puede estar frente a la suerte y no reconocerla, si no tiene el conocimiento suficiente como para darse cuenta que está teniendo suerte. No, digamos, la falta de aprovechamiento de las oportunidades está directamente relacionada con la capacidad que uno tenga para poder verlas, y el conocimiento está muy vinculado, digamos, con la capacidad que tenemos para ver las oportunidades. Decía Freud que las personas, en la humanidad, no las personas, la humanidad se hace solamente las preguntas que se puede contestar. Esto es un concepto súper interesante, porque el principal enemigo de la ignorancia, el principal enemigo, perdón, de la sabiduría no es la ignorancia, es el supuesto saber. Cuando uno no tiene la duda, no investiga. Y uno no puede investigar, por eso yo empecé esta charla diciendo, cuando uno solo tiene un martillo, a todo lo ve como un clavo. Cuando uno tiene un conocimiento biunívoco, cuando uno no tiene una mente curiosa, digamos, con amplitud de conocimiento, hay cosas que ni siquiera se las pregunta. Hay cosas que uno ni siquiera tiene la duda. Y el problema principal de la ignorancia es que uno supuestamente cree que sabe. Y en esto, digamos, yo que soy una persona hipertecnológica y conectada, Google tiene una gran responsabilidad, porque uno piensa que porque entra al Google es el doctor Google,
Hay un video que yo lo vi una vez que me hizo mucha risa, que creo que se lo pasé una vez a mis alumnos en la facultad, y que decía que se llama Don't Google Your Symptoms, que son unos médicos que hacen como, no son médicos, digamos, en realidad son músicos vestidos como médicos y que cuentan todo, es muy divertido, digamos, como hacen como una canción de todo lo que la gente encuentra en Google, que cuando uno googlea cualquier síntoma, es toda una sentencia de muerte. Entonces, cuenta, bueno, sobre todo, digamos, la gente que tiene esta cuestión de que se sienten siempre enfermos, y que googlean todo el tiempo, todas las cosas, digamos, que encuentran, digamos, son enfermedades mortales. Y es muy gracioso, pero es muy real, es verdad que nosotros pensamos que con Google resolvemos todo. Por esto esta frase, digamos, de Borges es: lo importante no son solamente las experiencias, sino lo que uno hace con ellas. Lo importante tampoco es el conocimiento, sino no es si la información puede llegar a ser simplemente un dato, digamos, si nosotros no le agregamos la experiencia empírica que podemos llegar a tener y que podemos llegar a necesitar para poder resolver un problema. 100% creo que el conocimiento es la capacidad que tenemos para resolver nuestros problemas. Ahora bien, ¿cómo somos nosotros como seres humanos, no es cierto? ¿Qué es lo que pensamos de la realidad? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos con este conocimiento? ¿Cómo lo difundimos y de qué manera? Muy bien, nosotros como seres humanos principalmente creemos en que el conocimiento es algo estático, porque solamente cambiamos y solamente hacemos las cosas cuando algo nos moviliza de nuestra zona de confort. Fíjense hoy ustedes, digamos, en la situación que hoy vivimos, en la pandemia, ¿quiénes son las empresas, cuáles son las empresas que han ganado en esta pandemia? Las empresas que tuvieron la capacidad para adaptarse rápidamente al nuevo paradigma de la cuestión. Uno de los últimos grandes debacles de la humanidad que cambió, digamos, el conocimiento para siempre fue el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En ese momento, todas las organizaciones armaron un plan de contingencia para sus operaciones. Este plan de contingencia, digamos, que las organizaciones armaron, una de las cosas que incluía y de las cuestiones más importantes era armar digamos, una empresa idéntica para que, por ejemplo, un banco, la sociedad de bolsa, la sociedad de valores, cualquiera, pudiera funcionar, porque el temor era que hubiera un atentado y que el edificio no funcionara más, entonces tenía que existir un plan de contingencia como para que la empresa, el banco, lo que fuera, pudiera abrir al día siguiente. Las empresas, digamos, de tecnología, los bancos, las grandes organizaciones, invirtieron millones de dólares en comprar edificios enteros donde pudieran estar funcionando por si el edificio tenía un atentado o tenía una debacle de tipo física. Fíjense hoy, ¿para qué sirven todos esos edificios? Estamos todos trabajando en casa, incluyéndome a mí, que cada vez me quedo con menos luz. Entonces, ¿cuánto valen hoy las empresas? ¿Qué es lo que a las empresas hoy les da valor? ¿Cómo evaluamos? Hace 20 días ya hemos perdido la noción del tiempo, porque hemos también perdido la noción del espacio, digamos, hemos perdido la noción del tiempo, pero hace más o menos 3 semanas el petróleo valía 0. Sin embargo, uno hace 3 meses pensaba que si tenía un pozo de petróleo era multimillonario, ¿no es cierto? Sin embargo, el valor del petróleo en un momento determinado, creo que hace 3 semanas, llegó a valer 0 el barril de petróleo. ¿Cuánto valen hoy las acciones? ¿Cuánto valen hoy las empresas? Y yo creo, digamos, de alguna manera, que las empresas valen hoy por su capacidad de generar valor, por su capacidad de reconversión.
por su capacidad para entender que el paradigma cambió y que tiene la agilidad para cambiar rápidamente y para modernizarse. Nosotros, los que estamos en BNI, hemos vivido, digamos, un proceso de cambio aceleradísimo dentro de lo que fue nuestra manera de reunirnos, y una organización que demostró una agilidad muy grande porque rápidamente pudo reconvertirse y pudo tener un paradigma de trabajar, digamos, de cambiar incluso hasta su modo de sesionar en menos de 15 días. Y esta agilidad, digamos, estuvo relacionada con una empresa absolutamente orientada al mercado y que leyó rápidamente cuál era la necesidad de las personas de que formaban parte. Y esta agilidad está dada por una empresa con mucho conocimiento, con mucha tecnología y a su vez, digamos, con un entendimiento de la realidad rápidamente. Es decir, esto va a pasar. Yo me acuerdo en las primeras reuniones que tuvimos antes de que incluso la pandemia llegara a la Argentina, que el CEO de BNI relataba o estaban como más adelantados, digamos, de lo que estaba pasando acá, y de alguna manera iban previendo cuál era no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de las necesidades que van a tener. Entonces, de algún modo, digamos, esta cuestión, digamos, ayudó a que la empresa se transforme en una empresa, a que la transformación sea más ágil y muy rápidamente. Por eso, nosotros también, de alguna manera, capitalizado la experiencia que hemos tenido para poder hacerlo más rápido. Yo siempre digo que para ser una de las más importantes características que una persona tiene que tener para poder ser una persona que absorba el conocimiento. Yo siempre le digo a mis alumnos, quieren practicar humildad, entren a una librería. Ahí se van a dar cuenta de todo lo que tienen para leer y de lo poquito que leyeron, ¿no es cierto? Porque uno piensa que lo sabe todo, pero cuando entras en una librería o entras en una biblioteca te das cuenta que no sabes nada, ¿no es cierto? Que el conocimiento es infinito, es muy vasto, y nosotros creemos que lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada. Una de las principales que una persona tiene que tener para aprender es la humildad. Saber qué es lo que uno no sabe, entender que no lo sabe todo, entender que hay muchas otras personas que hicieron las cosas antes y de alguna manera pueden compartir su experiencia. Y una muestra, digamos, de todo esto es lo que BNI es a nivel universal. Ustedes, digamos, acá hay unos cuantos que son miembros de BNI y saben, digamos, lo que les estoy hablando, que es el BNI University. Este es un lugar muy bueno para practicar la humildad. Cuando uno entra en el BNI University y ve que hay 20.000 horas de ejemplos, de historias, de personas que han hecho su camino, que nos lo han mostrado y que está recopilado, se da cuenta que estudiando un poquitito, haciendo 1 o 2 unidades de ecuación, salvo Ariel Rey, que está entre el público, que tiene hechas más o menos 1000 unidades de ecuación, digamos, el resto de las personas que estudian poquitos, uno tiene que darse cuenta, digamos, que si hay tanto conocimiento disponible, evidentemente la falta de ese conocimiento es, la falta de ese conocimiento es lo que atenta muchas veces contra la performance. ¿Y por qué? Porque nosotros, cuando yo empecé a dar clases en la facultad, a una materia que se llamaba Gestión de Pymes, y nosotros utilizamos un libro que se llamaba Pymes, Intuición y Método. Y era un libro muy interesante porque, digamos, partía de estas tesis o de esta supuesta dicotomía entre que el empresario es intuitivo y que la metodología atenta contra esa gran, digamos, intuición que hace a la diferenciación del empresario. Eso no es verdad.
¿Por qué? Porque el gran problema del empresario que es netamente intuitivo y que no tiene metodología es que el proceso no lo puede repetir. Cuando uno tiene método y cuando no hace las cosas intuitivamente solamente, el proceso es repetible. Y el hecho de que el proceso sea repetible hace que ese proceso pueda ser delegable a otra persona. Y si ese proceso es delegable a otra persona, es lo que nos permite crecer. Porque si mi estrategia está en mi cabeza, no la puedo repetir porque la hago intuitivamente, y entonces no sé cómo tomé esa decisión, no está basada, nunca la voy a poder hacer de nuevo porque me salió de casualidad. O sea, voy a descubrir algo una sola vez, pero no se lo voy a poder transmitir a otro. Muchas veces los empresarios se resisten, digamos, a el tema de tener metodología. Pero si uno toma un ejemplo como, por ejemplo, los deportistas repiten y repiten y repiten y repiten. Son buenos, tienen de alguna manera skills, tienen conocimiento, tienen un diferencial, como puede ser, si alguien vio mi película de Netflix favorita de los últimos meses, que es The Last Dance, que cuenta, digamos, la historia de Michael Jordan y la historia de su liderazgo y de cómo él se construyó y cómo él... Las horas de entrenamiento que ese hombre tenía encima, todo lo que él hizo para llegar a ser lo que es. Entonces uno piensa que es un dotado, pero es muy interesante ver la película para entender las horas de conocimiento y las horas de entrenamiento y las horas de metodología que la persona le pone para ser lo exitoso que es. Nosotros a veces pensamos que con estudiar 10 minutos ya vamos a ser multimillonarios o vamos a hacer 50 millones de negocios. No. Y cuando yo entré a BNI, me acuerdo que siempre cuento, digamos, esa historia, yo tengo varios grados universitarios y demás, también tuve que volver a aprender. Y también tuve la humildad de darme cuenta de que algunas cosas que yo sé no me servían para esto, porque estas son reglas del juego distintas y hay mucha gente que las viene haciendo hace mucho tiempo y que tiene mucha experiencia y que me puede demostrar que se pueden hacer mucho mejor y que saben hacerlas mucho mejor de lo que yo las sé. El principal aspecto que uno tiene que trabajar para ser mejor es ser humilde ante el conocimiento del otro. Ese es el secreto del éxito. Darse cuenta que lo que nos impide crecer es el supuesto saber. Entrar a una biblioteca y darnos cuenta de todas las cosas que no sabemos y de todas las cosas que sí podemos aprender y de todas las posibilidades que nos da tener un conocimiento disponible que nos hace ser mejores y que fundamentalmente nos hace poder entender, lo que el conocimiento nos da es poder entender la realidad, poder anticiparnos a la misma, poder tener más herramientas que un simple martillo para poder abordar esa realidad. Cuando yo estuve hace 4 o 5 años en Londres, hice una visita guiada a la zona donde están los abogados, donde están todos los estudios de abogados, y bueno, nos contaban muchas historias, fue muy divertido, no sé si todas las cosas que nos contó fueron realidad, pero esto que nos contó sí era realidad, y que yo no lo sabía, que el derecho en Inglaterra no existen los códigos, no existe ni el código civil ni el código comercial. El derecho se estudia a través del estudio de casos. O sea que no es que yo me aprendo de memoria el código civil o el código penal. Son todos estudios de casos, toda jurisprudencia que se fue juntando, digamos, de alguna manera, y de esa manera se legisla, se toman las decisiones, y también de esa manera se aprende. Entonces, un abogado, para recibirse de abogado y para estar habilitado para ejercer la ley, tiene que pasarse 5 años callado en un estudio, escuchando cómo sus colegas resuelven los casos, ¿no es cierto?
y son los colegas los que determinan si la persona, si este abogado está en condiciones de ejercer el derecho y si está en condiciones, digamos, de ser abogado y de alguna manera litigar en la corte o, bueno, hacer las cosas que hacen los abogados. Entonces, ustedes fíjense, digamos, la importancia que cobra. A mí me sorprendió, yo no lo sabía esto, realmente no lo sabía. Y la importancia, digamos, que cobra la cuestión vinculada, primero al escuchar, a la transferencia de la experiencia. Ahí, digamos, ellos respetan aquello que yo dije al principio. ¿Quiénes son los sabios? Al no haber código escrito, digamos, entonces los sabios lo que hacen son, digamos, los que tienen más experiencia y los que ya han transitado ese camino. Y muchas veces nosotros como sociedad moderna tenemos bastante desprecio por la gente mayor, sobre todo por aquellas personas, digamos, que ya no están en el, digamos, dentro de las organizaciones, y sin embargo, por ahí, si los escucháramos más, aprenderíamos un montón de cosas de sus experiencias, porque vuelvo al principio. A pesar de que el conocimiento tecnológicamente ha avanzado mucho y es algo permanente, y uno se capacita y todos los días aprende, también es verdad, digamos, que los seres humanos somos los mismos desde hace miles y miles de años, respondemos a las mismas emociones y podemos, de alguna manera, si fuéramos más observadores, si habláramos menos y escucháramos más, muy probablemente podríamos entender mucho mejor esta realidad, podríamos tener una visión mucho más abarcativa de lo que de lo que la humanidad necesita, y quizás hasta podría llegar a aventurarme, quizás hasta seríamos un poco más felices. Bueno, esto ha sido mi alocución. Muchas gracias, Nati. Si querés podemos abrir una sección de preguntas. Sí, el que quiere sí, claro. poner, que quiere preguntarle algo a Natalia lo puede ir poniendo capaz en el chat o en las preguntas y respuestas. Si querés arranco yo, Nati, preguntándote el conocimiento. Yo me veo muy oscura. Ahora volvés a estar un poco oscura, te digo. A ver, espera, no sé qué pasa. Pero yo la apagué a la luz, ¿eh? Menos mal que me vestí. Acá te preguntan, Nati, por cómo se llama el libro escrito por Paula Molinari. Paula Molinari tiene 3 libros maravillosos. Uno se llama El salto del dueño, otro se llama Turbulencia generacional y un tercero que se llama Desencajado. El salto del dueño habla de justamente este proceso, digamos, que hace el empresario pyme cuando digamos, relata cómo es el proceso de delegación en una pequeña empresa, digamos. O sea, cómo el proceso de profesionalización en una pequeña empresa. O sea, donde el dueño, que es el que tiene toda la estrategia en la cabeza, de alguna manera tiene que hacer ese paso, digamos, de delegación, y cómo construye y jerarquiza, digamos, los cuadros, los mandos medios, digamos, para poder crecer. Eso es el primero de los libros. El segundo se llama Turbulencia generacional, que es el que relata cómo se vinculan las 4 generaciones que hoy están trabajando en las empresas: la generación tradicional, que es la que ya está saliendo del mercado laboral, la generación de los baby boomers, la generación X, la Y, y bueno, digamos, y cómo se vinculan y a qué tipo de estímulos responden dentro de las organizaciones. Es muy interesante, digamos, para la gestión de recursos humanos, porque, digamos, relata de alguna manera que no todas las personas responden a las mismas cuestiones, y que hay que tratar diferente a las personas, porque, digamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo específico que nos pasa ahora. Las personas de la edad de Bernardo, que es 20 años menor que yo, digamos, están muy acostumbradas a el home office, digamos, y las personas que son un poquito mayores que yo, que es el caso, por ejemplo, de los que trabajan con nosotros, que son un poquito, extrañan la oficina, digamos, ¿no es cierto? Necesitan el lugar de trabajo físico, digamos, para estar. Entonces, el trato, digamos, de gerenciamiento de esos recursos tiene que ser como diferente, y el libro de alguna manera describe cuáles son las necesidades, digamos, de los diferentes modelos de gestión.
Y hay un tercer libro que se llama Desencajados, que precisamente aborda la problemática de los millennials, que son, digamos, de alguna manera, como estas personas que no leen que no leen las instrucciones de un manual para un dispositivo electrónico nuevo, digamos, de alguna manera como que, bueno, y las personas, digamos, como que nosotros, los de las generaciones anteriores, quedamos desencajados frente a los requerimientos y a las demandas, digamos, de estas nuevas generaciones. Así que son 3 libros que son los 3 muy buenos. Está perfecto. Nati, y te hago una consulta. ¿Cómo pensás vos el tema del conocimiento en lo que respecta a lo que es estudiar y leer un libro y demás, con lo que te puede también aportar también BNI, que es como aprender del otro y aprender de las experiencias de los otros, por ejemplo, miembros de los equipos? Bueno, BNI hace, digamos, del conocimiento un factor, digamos, sumamente importante. Siempre lo charlamos cuando hablamos del tema de cómo modificar una conducta, siempre es a través de la educación, a través del entrenamiento y demás. Justamente lo que tiene interesante BNI es que no es solamente, es mucho conocimiento empírico. Por ejemplo, nosotros cuando digamos, cuando capacitamos, por ejemplo, al equipo de liderazgo, una de las cosas que decimos primero es que todas las normas de BNI se fueron dando como lo que yo conté, digamos, del derecho en Inglaterra o en Gran Bretaña. Se fueron dando las normas a partir de que fueron pasando cosas y se fue generando jurisprudencia, y eso, digamos, después se transfirió, digamos, a un manual, pero, digamos, la experiencia empírica es algo súper importante en BNI. Vos fíjate que hay digamos, hay toda una parte de la biblioteca que son todos podcasts, y los podcasts relatan casos. Entonces es muy fácil abordar, digamos, el conocimiento y empezar a aprender de la experiencia de otros países y de otras personas que han transitado por BNI. Si vos entras a la Universidad BNI, ¿te pasa algo, por ejemplo, en BNI, que yo te peleaste con un compañero, te tiró alguien del pelo, lo que fuera, digamos, no pasa eso, pero pues ahora no pasa porque estamos online, y vos entras y en BNI haces como una búsqueda, te va a salir un podcast seguro acerca de una situación determinada. Hay más de 600 podcasts, digamos, en BNI, y todos relatan situaciones y casos que se han vivido. Entonces, como que la experiencia, digamos, del miembro se transmite mucho, digamos, todo está tomado, digamos, de la experiencia. Y bueno, y a lo que vos vas, digamos, que entiendo lo que también que incluye en la pregunta, el tema de la posibilidad de estar en un entorno, digamos, de todos empresarios, que también puedes compartir la experiencia de las cosas que te van pasando. O sea, esto es un valor agregado importante, porque si bien puede ser que no sea de la misma industria, seguramente el empresario pyme que está formando parte, digamos, del equipo con vos, está enfrentando problemas similares o de características parecidas a la hora de conseguir nuevos clientes, de cómo desarrollar un nuevo producto, de cómo manejar el tema de la penetración en el mercado, etcétera. Entonces esto, digamos, también suma un montón, digamos, a la hora de compartir experiencias. Decíamos siempre que hoy BNI también es un partner emocional, digamos, ¿no? O sea, poder tener un equipo de empresarios con los que vos podés compartir las cosas que te pasan y que te pueden dar una mirada distinta desde otro lugar. Tenemos 2 preguntas, una de Sandra, que aprovecho para saludarte. Sandra, ¿cómo andás? ¿Cómo pensás el liderazgo femenino teniendo en cuenta las características del conocimiento sumado a la experiencia y empatía? Preguntas de la psicología. Sandra, qué linda pregunta. Hay un libro, viste, yo todo lo refiero a libros, hay un libro que se llama Networking y Sexo, y, no es y abajo dice, no es lo que usted piensa. Y es muy interesante porque justamente es muy interesante. Es un libro que lo escribió Ivan Misner con Hazel Walker, que es una directora de Estados Unidos, y Fran de Rafaele, que hoy es el director nacional de Estados Unidos, ¿no? Y el libro cuenta diferentes situaciones y son todos reportajes, digamos, a cómo ella reacciona y cómo reacciona él frente a una misma situación. Y una de las cuestiones, digamos, que Sandra señala, que son las más interesantes del libro, es que para uno ser empático con el otro se tiene que poner, es muy importante conocer cómo el otro se comporta, ¿no es cierto?
O sea, vos cuando querés hablar con un otro y querés que el otro te pase una referencia, te dé un negocio o cerrar un negocio, vos tenés que hacer, digamos, digamos, estar pensando qué es lo que el otro necesita. Y lo interesante es que a la conclusión que se llega es que vos al hombre siempre le tenés que hablar de cuestiones concretas y a la mujer siempre te tenés que acercar desde el lugar del vínculo. Nunca, digamos, primero a una mujer te tenés que acercar a través de una cuestión concreta que tenga que ver con lo material. Y nunca a un hombre primero lo tenés que abordar desde el lado de lo afectivo. Porque reacciona, o sea, porque desde ese lugar es donde cada uno reacciona. Y entonces es súper interesante el libro porque lo que te enseña ese libro es cómo vincularte con algo que para vos es un misterio, digamos, que es cómo funciona la cabeza de alguien que no piensa de la manera que vos. Ojo, hablemos, es importante aclarar lo femenino y lo masculino, ¿no? No hombre y mujer, porque bueno, estamos en un contexto, digamos, de que el libro fue escrito unos cuantos años antes, digamos, de ahora, pero sí. Y una de las cosas que se demuestra para Sandra la respuesta es la mujer es mucho mejor networker que el hombre. Eso ya está completamente demostrado porque la mujer tiende más a acercarse, digamos, y a conocer más de la persona, de sus vínculos, de sus necesidades, digamos, de las cosas que le faltan y demás. No te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Vos sabés cómo se llama tu peluquero? ¿Yo? Sí. Sí, sí. Víctor. Víctor, pero conocés si tiene algún problema, Bueno, no, si está casado, con quién En vive. esta cuarentena seguro que algún problema tiene. No, no le Bueno, pregunté. digo, pero viste que las mujeres sabemos cómo se llama el peluquero, dónde vive, cuántos son sus hijos, si está divorciado, si es su segundo matrimonio, si no, que el vecino, que el de al lado, digamos. La mujer, digamos, se acerca más vincularmente que el hombre, digamos, a las personas. No Y sé si las esto contesta últimas tu pregunta. dos preguntas. Matías Denis pregunta, ¿la humildad que planteas para el éxito, crees que en BNI puede ser un pilar o los egos de cada empresario hace que sea imposible el desarrollo de esa cualidad? Uy, Interesante. ¿cómo hablamos de eso hoy? Sí, ¿cómo hablamos de eso siempre nosotros, ¿no? El tema de... eh, es un tema, digamos, o sea, BNI es un contexto, digamos, donde somos todos dueños, ¿no? O sea, todos son empresarios, todos tienen su propia empresa y a todos, digamos, de alguna manera estamos acostumbrados a dar órdenes. Yo no creo, digamos, que ser una persona que maneje digamos, una organización implique soberbia y implique ego. Yo creo que la humildad tiene que ver, digamos, con esta capacidad de entrar a una biblioteca y decir, yo no lo sé todo, digamos, ¿no? Y esta es la única forma de aprender. Si vos querés por eso insisto con este tema de el principal enemigo del conocimiento es el supuesto saber, digamos, no la ignorancia. Porque cuando vos no tenés la duda, ni siquiera te la planteás. Yo creo que esa es la humildad. Yo no hablo de ser humilde en el sentido de no tener ego, todos lo tenemos, digamos, y es así, pero lo que nosotros tenemos que trabajar es saber que no lo sabemos todos. Esa es la humildad. Y para mí, digamos, ese es el punto más interesante, digamos, el reconocer que yo no tengo la verdad revelada, nadie la tiene, digamos, ¿no? O sea, y además, otro tema que es, cosas que eran verdad ayer, hoy son mentira. Hubo un montón de tiempo donde la gente pensó que el sol giraba alrededor de la Tierra y han matado personas en la hoguera, han quemado gente en la hoguera por decir lo contrario. Y hoy nos damos cuenta, digamos que, bueno, nos dimos cuenta hace bastantes años, digamos que la Tierra es redonda y que gira alrededor del sol. Entonces, también eso, ¿no? Y para terminar, Nati, me gustaría como preguntarte que tires alguna sugerencia de qué fue lo que más te sorprendió de BNI University, que encontraste, que dijiste, mira, lo último que vi y me sorprendió y aprendí fue tal podcast, tal capacitación, algo que te gustaría como compartir. Para mí, digamos, por ejemplo, el BNI University es lo que más me sorprende. Digamos, esta posibilidad, digamos, de armar tu propia currícula. Ahora, digamos, también BNI University se está transformando, no sé si los que son nuestros miembros que están escuchando, le cambiaron el nombre y se llama Business Builder, digamos. Esto implica, digamos, y esto es lo que más me sorprende, porque yo trabajo muy cerca, digamos, yo trabajo muy cerca con el BNI University, porque estoy en el grupo, digamos, de gente que está vinculada a esto, a la educación,
y va a empezar, cada vez están apareciendo más casos de negocios, digamos, o sea, van a empezar, digamos, a subir material que haga más completa, digamos, la decisión empresaria del empresario, porque una de las cosas que se discute en BNI, que es muy interesante, es, yo te genero a vos más negocios, pero si vos no sabés gerenciar, o sea, una cosa es que vos seas un muy buen jardinero y otra cosa es que puedas llevar adelante una empresa de jardinería. Te faltan skills. Entonces, muchas veces le pasa a la gente que entra en BNI que su negocio crece, pero que no lo pueden administrar porque no tienen esos skills. Entonces, esto está empezando a pasar en BNI. Se están empezando a subir cosas, a subir documentación o material que ayude a los empresarios también a generar su negocio. Y hay todo un proyecto muy interesante de empezar a subir ese material como educación permanente, digamos, en BNI, que me parece que va a ser un valor agregado muy importante para los miembros. Sobre todo para aquellos que no tienen una educación en management, digamos, y que tampoco tienen a dónde ir a buscarla, ¿no? Buenísimo, Nati. Muchas gracias por la exposición. Acá hay una última pregunta. Bueno, dice Ariel que lo peor que te puede pasar en BNI es que te vaya muy bien. Que tampoco es malo, así que nada puede pasar. Dice, si no sabes gestionar tu negocio. Sí, como que todas totalmente. las oportunidades, digamos, que... Sí. No, No las puedes aprovechar. Está muy bien lo que está diciendo Ariel, no le vamos a dar micrófono porque va a estar una hora más acá, pero lo que está diciendo Ariel está muy bien, y es interesante eso, porque vos, si no podés atender los negocios que te pasan, te desprestigiás. Sí. No O no puedes solamente... delegar, o no puedes delegar a alguien de tu equipo. pero no puedes atender tus... Suponete que yo te paso una referencia a vos, digamos, si vos no la puedes atender, te desprestigias también con los otros, es decir, no le pasemos más negocios a Bernardo porque no te da bolilla, porque no tiene tiempo. ¿Cuántas veces te pasó que tenés un abogado que es buenísimo y decís, mira, no te lo recomiendo porque es genial, pero no tiene tiempo, no te contesta los mails, no te contesta los llamados, etcétera? Entonces eso también conspira contra la efectividad. El secreto es preparar equipo. Mira, Ariel, no lo dejamos hablar, pero él te habla por el chat. Está perfecto. Bueno, Nati, muchas gracias por la charla. Gracias a todos los que han participado. Le vamos a estar mandando por mail la grabación de la charla y va a estar en copia Natalia por si tienen alguna pregunta que hacerle o para seguir comunicados. Y bueno, Nati, si querés te dejo el cierre y eso. Muchas gracias por sumarse. Gracias, Bernardo, gracias por esta oportunidad. Bueno, yo hablo todo el tiempo, digamos, y tengo mucho contacto con la gente, pero la verdad que yo creo, digamos, a mí me encanta desarrollar temas así, como que no tengan nada que ver, digamos, con lo que hacemos todos los días. Y me parece que eso también tiene que ver con el conocimiento. Es muy importante leer, no lo dije, yo soy una gran lectora, yo tengo un lema, 12 libros en 12 meses. Tengo que leer un libro por mes obligatoriamente porque me parece importante, digamos, para mí. Y ahora estoy leyendo un libro que me prestó Claudia, que es de la esposa de Paul Auster, que es un libro maravilloso que se llama Todo cuanto amé. Y tiene una frase que a mí me encantó, que es decir, la historia de cada uno solamente se puede escribir en tiempo pasado, cuando uno deja de ser protagonista de esa historia para pasar a ser espectador. Y eso me parece que también nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos transitando, recién cuando seamos un poquito mayores, digamos, y podamos mirar esto que nos está pasando hoy con una perspectiva de saber qué es lo que nos pasó, por qué nos pasó y cómo salimos de esto. Seguramente saldremos cambiados, pero todos los procesos de la historia que han sido movilizadores de la humanidad han sido procesos que, digamos, choqueantes. Así que bueno, creo que es una gran oportunidad, que a pesar de lo difícil que es todo esto, creo que también es una gran oportunidad para reflexionar acerca de lo que queremos y de quiénes somos. Gracias a todos y muchísimas gracias por estar ahí.